Una investigación conjunta de varios medios alemanes afirma hoy que las investigaciones sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre pasado han hallado huellas que conducen a Ucrania. El diario estadounidense The New York Times apunta a la autoría de un grupo pro-ucraniano. Con este misterio comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nuevas pistas sobre el responsable de la voladura de los gasoductos Nord Stream que traían gas ruso directamente a Alemania. Informes de medios estadounidenses y alemanes apuntan en dirección a Kiev. Hablan de un grupo de 6 personas que zarparon del puerto alemán de Rostock. La presidenta de Perú acude ante la Fiscalía para declarar por las acusaciones relacionadas con la fuerte represión de las protestas que siguieron la destitución de Pedro Castillo. Y la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron desata enormes protestas en Francia que afectan al transporte, tanto por tren como por carretera. Hoy la segunda economía de la Unión Europea vivió su 6ª jornada de huelga desde el 19 de enero. Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó que Kiev participara en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que suministraban gas natural ruso a Alemania, fueron objeto de un ataque en septiembre. El periódico The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que tuvieron acceso a informes de la CIA, informó de que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque. Los medios de comunicación alemanes también aseguran, según sus pesquisas, que hay pruebas que apuntan a una implicación ucraniana en el sabotaje. El gobierno alemán sigue investigando el incidente y, por su parte, Rusia afirma que los informes demuestran que es necesaria una investigación internacional dirigida por la ONU. Ampliamos ahora la información con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, el diario The New York Times citó hoy a fuentes de la inteligencia estadounidense que afirman que hay pruebas que apuntan a un grupo pro-ucraniano, aunque al mismo tiempo subrayan que no hay indicios de que el gobierno de Kiev estuviese al corriente o aprobase la operación. ¿Hay reacciones ya del gobierno estadounidense? ¿Qué dice la Casa Blanca? Así es, este reporte en el diario The New York Times ha provocado una reacción inmediata de la Casa Blanca, que fue cuestionada en 2 ocasiones el día de hoy. Uno ante el Consejo de Seguridad Nacional, donde el vocero de ese organismo, John Kirby, aseguró que tenían que referir estas preguntas directamente a las agencias en Europa, en los países como Dinamarca, Alemania y Polonia, que conducen investigaciones en torno a la voladura del gasoducto Nord Stream 2. También la vocera de la Casa Blanca repitió esa misma frase y al ser cuestionada sobre si esta información habría sido parte de la discusión con el canciller alemán Olaf Scholz, con el presidente Biden el viernes pasado durante la visita que hizo el primero a la Casa Blanca, aseguró que no podía avanzar más con información sobre ese encuentro. Todavía hay muchas dudas y el propio New York Times ha asegurado que la información que ha recolectado la inteligencia estadounidense es fragmentaria y no es clara exactamente a quién o por quién podría haber estado financiado este ataque, aunque sí aseguró la principal teoría es que es un grupo pro-ucraniano. El periodista estadounidense Seymour Hersh publicó en febrero que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había ordenado sabotear los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 por temor a que Alemania levantara las sanciones contra Rusia. Pero ahora algunas pistas conducen a este país. Medios alemanes dicen, José, que el barco ha salido del puerto alemán de Rostock. ¿Podría este hecho del Nord Stream afectar las relaciones entre ambos países? Desde la publicación del reportaje del señor Seymour Hersh, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca lo ha calificado como completamente falso y que no existe ningún hilo de verdad en el contenido publicado en esta plataforma conocida como Substack. También hay que decir que diversos medios aquí de extrema derecha, extrema izquierda en Estados Unidos han repetido lo que el gobierno de Estados Unidos y el propio Centro de Investigación Brookings aseguran es una teoría conspiratoria sobre que Estados Unidos estaría detrás,
¿Qué tipo de efectos podría tener las nuevas revelaciones en las relaciones entre Alemania y Estados Unidos? Algunos creen que la relación es extremadamente sólida y el temor más bien proviene de que tomen fuerza la extrema derecha del Partido Republicano, pues existen algunos senadores como J.D. Vance de Ohio, republicano, muy cercano al expresidente Donald Trump, quien ha asegurado que Alemania no ha hecho suficiente en este esfuerzo para apoyar a Ucrania. Es decir, las próximas elecciones en 2024 podrían ser decisivas en el futuro de las relaciones entre ambos países. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Seguimos con otros temas. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, inició una visita de 2 días a Lituania, donde se reunió con las fuerzas de la OTAN. El viaje es una muestra de apoyo al Estado báltico que limita con el enclave ruso de Kaliningrado. Durante una visita a un campo de entrenamiento militar, Pistorius subrayó el compromiso de Berlín con la defensa del flanco oriental de la OTAN, aunque señaló que la decisión sobre el despliegue de una brigada alemana permanente en Lituania corresponde a la OTAN. Varios países de la región han pedido una mayor presencia permanente de la organización, de la alianza en sus territorios para defenderse de un eventual ataque ruso. Y China acusó este martes a Estados Unidos de atizar las tensiones entre ambas potencias y advirtió del riesgo de un conflicto y de una confrontación. Los contenciosos entre Pekín y Washington se multiplicaron estos últimos años sobre cuestiones como Taiwán, la soberanía en el mar de China Meridional, el desequilibrio en la balanza comercial o el trato de la minoría musulmana uigur. La Casa Blanca rechazó la retórica china y afirmó que Washington no busca un conflicto y no ve ningún cambio en las relaciones entre las potencias. Las fotos ante el Gran Salón del Pueblo son siempre muy armónicas, pero los mensajes lanzados desde su interior por el gobierno chino hacia Estados Unidos son excepcionalmente provocativos y contundentes. El presidente Xi Jinping acusa a Washington de opresión durante una conferencia al margen de la Asamblea Popular Nacional. Según medios estatales chinos, Estados Unidos quiere impedir el progreso de China en el mundo. El nuevo ministro de Exteriores explicó estas declaraciones, argumentando que Estados Unidos habla de competencia al tiempo que quiere restringir a China en todos los ámbitos. Si Estados Unidos no pisa el freno y continúa por el camino equivocado, no habrá guardarraíles que puedan evitar un descarrilamiento o colisión, lo que seguro traerá conflictos y enfrentamientos. Una clara advertencia con el conflicto de Taiwán como telón de fondo. La isla se separó de China continental en 1949, pero Pekín la considera un territorio disidente. De ahí que aspire a una reunificación a pesar de todas las protestas internacionales y cuanto antes mejor. La resolución de la cuestión de Taiwán es un asunto del pueblo chino y ningún otro país tiene derecho a interferir. Recientemente, algunos altos funcionarios estadounidenses afirmaron que la cuestión de Taiwán no es un asunto interno de China. Rechazamos enérgicamente esas absurdas declaraciones y permaneceremos en alerta máxima. El suministro de armas a Taiwán por parte de Estados Unidos para defenderse ante una posible invasión causa indignación en China, que lo considera tan erróneo como enviar armas a Ucrania. Según el ministro, es necesario un cese al fuego y negociaciones de paz. Asimismo, alabó su alianza con Moscú. Con China y Rusia trabajando juntos, el mundo tendrá una fuerza motriz hacia la multipolaridad y una mayor democracia en las relaciones internacionales, mejorando la estabilidad y el equilibrio estratégico global. Según Xinjiang, ahora solo falta que la Unión Europea se decida por reducir su dependencia de Estados Unidos y por una mayor cooperación con el gigante asiático. Y vamos ahora directamente a la economía. Andrés Blumenkrantz, cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a hablar de las tasas de interés en Estados Unidos, porque la Reserva Federal, en base a los sólidos datos económicos que está encontrando, se dispone a acelerar las subidas de los tipos de interés, pudiendo incluso subirlos más y más rápido de lo que se prevé. Así lo afirmó el presidente de la Fed, Jerome Powell. Un mes de enero que fue inusualmente cálido en gran parte del país fue la probable causa de las buenas cifras de empleo y del alto gasto de los consumidores, alta producción industrial
inflación relativamente baja, revirtiendo la tendencia que veíamos hasta ahora. La Fed viene subiendo los tipos de interés, ya lo ha hecho en 8 ocasiones desde el año pasado para combatir una inflación que se mantiene por encima de su objetivo a largo plazo del 2% anual. Y de esto, por supuesto, vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, Powell ha dicho que rebajar la inflación va a ser un camino largo y con baches. ¿Se está anticipando ya que el primer bache llega inmediatamente este mismo mes? Está preparando el camino. Los datos de empleo de enero y los de la inflación han sido mucho más elevados de lo que se esperaba la Reserva Federal, que ya sabe que las subidas de las tasas de interés que hizo en el año 2022 están tardando en llegar y que se van a notar este año. Sin embargo, dice Powell que no hay pruebas de desinflación y que la rebaja de la presión en los precios este año se ha revertido. Es decir, que todavía no es tan fuerte como debería ser. Si la totalidad de los datos sugieren que hay que subir más los tipos de interés, se hará. Eso es lo que ha dicho el presidente y por eso las apuestas de que se suba medio punto en la reunión del día 22 de marzo están empezando a ganar mucho más terreno frente a las apuestas del cuarto de punto. Los datos que tiene que analizar la Reserva Federal se van a conocer el primero el viernes, que es la tasa de desempleo. Se cree que habrán creado unos 200.000 nuevos puestos de trabajo en febrero. La tasa de desempleo probablemente quedará muy cercana al 3,4% actual y los datos de inflación que se conocerán el martes y el miércoles. El presidente de la Reserva Federal ha bromeado casi diciendo que no se le puede acusar de que haya subido tanto los tipos de interés, dada la situación, y dice que ve una posibilidad para que se siga subiendo, se siga luchando contra la inflación sin crear una recesión. Powell también pidió en su comparecencia ante el Congreso, Ana, una subida del techo de la deuda cuanto antes. ¿Cómo están las cosas en este complicado frente que de no resolverse puede significar la paralización de las actividades del gobierno federal? Pues es una situación bastante difícil. El presidente de la Fed nos ha dado con rodeos. Ha dicho que el Congreso tiene que subir el techo de la deuda, que actualmente es de 31,4 billones con B de dólares. Este techo de la deuda se podría llegar a alcanzar en algún momento entre junio y agosto y en ese momento el gobierno de Estados Unidos va a tener que decidir si paga a sus bonistas, si paga a sus funcionarios o si paga a sus pensionistas, si el gobierno se sigue manteniendo abierto. El problema es que los republicanos quieren que el presidente rebaje el gasto de sus presupuestos. El presidente lo que va a hacer es el jueves presentar unos presupuestos que suben los ingresos, suben los impuestos para la gente que más dinero gana. Veremos cómo quedan las cosas, pero los economistas pintan una situación muy comprometida para Estados Unidos y para la economía global. 31 billones de dólares, una línea de crédito envidiada por todo el mundo. Ana Nieto en Nueva York, gracias, hasta la próxima. Gracias. Más temas. Después de 2 años de incertidumbre y de casi una pausa completa de actividades, el turismo en América Latina está dando sólidas señales de recuperación, llegando incluso a los niveles prepandémicos, a pesar de las incertidumbres derivadas de la inflación y del impacto de la guerra de Ucrania en la economía global. También en Berlín, la Feria Internacional del Turismo, una de las más importantes del mundo en este rubro, volvió a celebrarse este año de forma presencial. Argentina es uno de los representantes de Latinoamérica. El país austral vio un incremento del turismo este año de casi un 130% en comparación con el mismo mes del año pasado. El turismo se recupera en América del Sur. Uno de los países beneficiados de este fenómeno es la Argentina. De esto y otras cosas vamos a hablar con el ministro de Turismo y Deportes de la Argentina, el señor Matías Lamens. Bienvenido, ministro. Una primera pregunta. Hay un diario escocés que acaba de designar a la Argentina como el destino turístico más atractivo, en buena parte también por el tipo de cambio tan ventajoso para quien llega con divisas duras. ¿Cómo vive usted este hecho agridulce de que los problemas financieros que favorecen este tipo de cambio sean tan beneficiosos para la actividad bajo su responsabilidad? Bueno, sin ninguna duda como una oportunidad. Para Argentina es una gran oportunidad. Para Argentina el turismo representa casi 10 puntos de su Producto Bruto Interno, genera divisas, genera empleo. Así que es una gran oportunidad que, bueno, como sucede con el diario escocés, sucede en las diferentes ferias que uno recorre por el mundo. Yo vengo de Madrid, ahora estoy en Berlín, y en cada uno de los lugares que vamos, los grandes operadores turísticos nos dicen que Argentina es uno de los destinos más buscados. Bueno,
es una gran oportunidad. Buenos Aires, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de acceder a restaurantes de primer nivel mundial que están en los primeros puestos del 50 Best o de los rankings mundiales. Lo mismo sucede con los hoteles a un precio muy conveniente. Bueno, eso hoy para Argentina sin ninguna duda es una oportunidad. Argentina es un destino turístico maravilloso, que uno tiene todos los paisajes, todos los climas. Bueno, un país muy, muy grande para recorrerlo de punta a punta y que hoy está en términos económicos también muy, muy económico, y lo cual representa para nosotros una gran oportunidad que la estamos aprovechando. Sí, como argentino que acaba de estar en Argentina puedo dar fe de que eso es así. Otra pregunta, para el que acaba de aterrizar en Argentina, uno de los principales desafíos es saber qué hacer con su dinero, dónde cambiarlo a pesos. Hay un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio informal. ¿Todo esto no afecta negativamente la cantidad de divisas que dejan estos turistas consumiendo en Argentina? Bueno, hoy no. Hace un tiempo hemos resuelto este problema y hoy cada uno de los turistas que visita la Argentina se le reconoce el tipo de cambio informal, el tipo de cambio paralelo, que es el doble que el tipo de cambio formal. Por eso cuando hablamos de lo económico que está Argentina, de la oportunidad que representa en términos de los valores que tienen los servicios de Argentina, hoy representa una gran oportunidad porque cada turista alemán o de cada parte del mundo que nos esté mirando, cuando vaya con su tarjeta a pagar alguno de los servicios que consume en Argentina, se le va a reconocer el tipo de cambio diferencial, se le va a reconocer el tipo de cambio paralelo, que es el doble que el oficial. Así que eso hoy lo tenemos resuelto y además es una cuestión también de seguridad. Y en esto, déjame hacer un paréntesis muy cortito, porque a veces desde Europa cuando miran América Latina piensan bueno, que puede haber alguna situación de inseguridad. Además, Buenos Aires es una ciudad que tiene índices de seguridad más elevados del mundo, no solamente de la región. Así que realmente creo que para todos los que nos están mirando y para cualquier alemán o cualquier turista europeo que quiera visitar un país de Latinoamérica donde puede tener servicios de primer nivel mundial, pero también un poco de conocer, de vivir lo que es Latinoamérica, me parece que Argentina es una gran opción. ¿Y cómo está evolucionando entonces concretamente la recuperación del turismo después de la catástrofe que significó la pandemia del COVID-19? Bueno, en términos de turismo interno, Argentina viene a tener 2 temporadas de verano récord, absolutamente récord en términos de movimiento turístico interno. Después, en lo que tiene que ver con turismo internacional, estamos ya en una recuperación de más del 80%. La verdad que tenemos los niveles de recuperación más altos de la región junto con Colombia, y la expectativa que tenemos y lo que vemos, que los números nos van mostrando, es que vamos a estar en este año 2023 por encima ya de los turistas que recibíamos antes de la pandemia. Así que estamos contentos y muy entusiasmados. Como hablábamos ante tu primera pregunta, Argentina tiene una gran oportunidad en el turismo. Estamos haciendo obras de infraestructura, estamos mejorando la calidad de los servicios, estamos formando profesionales. Argentina tiene recursos humanos de profesionales del turismo muy por encima de la media de América Latina. Argentina es un país al cual su educación pública, su sistema de educación pública le ha dado una formación académica a su población muy por encima de la media de América Latina, y eso también es un valor diferencial. Bueno, Argentina ganó la última Copa del Mundo. Existe una tesis que nunca fue validada ni refutada de que ganar un mundial es bueno para la economía y especialmente para el turismo de un país. Usted, desde su cartera, ¿qué veredicto tendría? Bueno, todavía no tengo el veredicto, me tendrías que invitar dentro de un año y te cuento, pero sí te puedo decir que lo que sí veo, porque hemos estado, como te contaba antes, en Fitur, en Madrid, en enero y ahora en Berlín, es que lo que está pasando con Argentina, y por supuesto que la Copa del Mundo tuvo mucho que ver, es que está en los ojos del mundo. Hoy nosotros en esta feria que estamos en Berlín, hemos puesto la Copa del Mundo y hay fila de gente para sacarse fotos con la Copa, y eso hace que la gente, que el mundo, que los turistas o cualquier persona que esté pensando en un viaje, un poco ponga sus ojos sobre Argentina, le llame la atención, y eso para nosotros es una gran oportunidad. Ministro, muchísimas gracias por su comparecencia en Deutsche Welle. Hasta cualquier momento. Un placer, muchas gracias. En Estados Unidos, un grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto para levantar el embargo a Cuba. Un proyecto de ley que revocaría la actual legislación que impiden a los estadounidenses hacer negocios en la isla, pero mantendrían las que abordan derechos humanos o reclamos patrimoniales contra el Ejecutivo cubano. Si estas restricciones se levantan, productos como trigo, arroz o soja podrían aumentar 166% en 5 años. Silvia Cabrera nos cuenta más. Vamos directamente a Perú. La Fiscalía de este país citó a la presidenta Dina Boluarte este martes para declarar por la investigación que se le sigue en torno a las muertes durante las protestas contra su gobierno. Desde que Boluarte asumió la presidencia durante la primera semana de diciembre, después de que el expresidente Pedro Castillo diera un autogolpe de Estado, el país ha vivido una escalada de la conflictividad social, en la cual se han reportado al menos 60 fallecidos durante los enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Rosemary Cueva en Lima con más información para nosotros. Rosemary, Dina Boluarte fue citada como investigada por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Silvia, Dina Boluarte asistió en la mañana de hoy a esta cita con la fiscal de la Nación. Sin embargo, según se han confirmado gracias a fuentes de medios locales cercanos a la fiscalía, ella no llegó a declarar debido a una decisión que primero tiene que aprobar o desaprobar la justicia, y es que la Procuraduría ha solicitado estar presente dentro de estos interrogatorios. Hasta que esto no se puede resolver, ella no va a dar una declaración ante la fiscalía, es lo que señaló la fiscal de la Nación. Y en tanto, la Asociación Pro Derechos Humanos, la directora de esta asociación, Gloria Cano, señaló que estando presente dentro de esta diligencia, ellos señalan que no hay como facilidades que está dando la Fiscalía para que la defensa de las víctimas puedan también estar presentes en este interrogatorio. Esa es la información que tenemos de momento. Bueno, por ahora solo la han llamado a declarar. En caso de una acusación en firme, ¿podrá ser Dina Boluarte sometida a juicio por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves? Sí, algunos expertos han señalado que Dina Boluarte, quien hoy cumple 3 meses en el poder después del autogolpe de Pedro Castillo, podría ir hasta 20 años presa por los delitos que se le imputan, entre ellos genocidio y homicidio calificado y por lesiones graves. Esto va a seguir su curso y va a depender mucho de qué es lo que pase en el proceso de investigación después de que ella deje la presidencia. Aún no hay un proyecto para las elecciones adelantadas, así que no sabemos si es que ella va a seguir su mandato hasta el 2026. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, desde Lima. Y en Francia, decenas de miles de personas se han sumado a una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron. Los sindicatos han prometido paralizar el país por estos planes que elevarían la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El gobierno afirma que las medidas son necesarias, pero los sondeos muestran que la mayoría de los franceses se oponen a los cambios propuestos. De madrugada comenzaron los preparativos para un día de protesta. En una estación de autobuses se instalaron las primeras barricadas. Los sindicatos llamaron a la población a protestar contra el plan del presidente para reformar el sistema de pensiones. El polémico proyecto de ley busca elevar la edad de jubilación a los 64 años. Y la gente escuchó el llamado. Al mediodía ya miles de personas habían salido a la calle en ciudades de todo el país con un único mensaje. No quiero trabajar hasta los 64 años, ya basta. De momento, solo hay promesas y no sabemos cuándo va a acabar, así que es mejor luchar ahora que perder lo ganado. Así es. La gente está harta, la gente está agotada, la gente ve a su alrededor que hay muchos colegas que ni siquiera llegan a la edad legal de jubilación actual. Así que, ¿cómo podemos esperar que lleguen a los 64? Los sindicatos confían en que si paralizan el país, el presidente comenzará a escucharlos. Por ello, el objetivo es bloquear carreteras, servicios públicos y los principales centros de transporte para lograr el máximo impacto. También se han cancelado la mayoría de los servicios de tren y metro y se han cerrado muchas escuelas. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, la opinión pública parece estar con los manifestantes. Los apoyo porque es lo correcto. Lo hacen por nosotros. Yo, por ejemplo, voy a trabajar, pero si pudiera me habría manifestado con ellos. Si aportan una solución a este interminable problema de las pensiones, estoy más bien con los manifestantes. Con el tiempo es lamentable para todos, pero es cierto que trabajar hasta los 64 años es bastante difícil. El primer ministro francés ha advertido de que un paro nacional afectaría sobre todo a los más débiles en el país, pero a medida que crece el conflicto, aumentan los riesgos para el presidente Macron y su emblemática reforma. Y conectamos a esta hora con Ana María Ospina en París por más información. Ana María, las protestas de hoy no han logrado bloquear el país, pero sí han ocasionado perturbaciones notables en los transportes. ¿Qué nos puedes destacar de la jornada? Específicamente hoy fue muy difícil encontrar un metro o un tren en cualquier rincón de Francia. 250
manifestaciones a nivel nacional. Según los sindicatos, unos 3 millones de franceses salieron a manifestar. Según el gobierno, pues esto se reduce a la mitad, es decir, a 1,5 millones. Sin embargo, ya hay nuevos llamados para seguir las manifestaciones contra el proyecto de reforma a las pensiones para el próximo sábado, 11 de marzo. Los sindicatos, la extrema derecha y las izquierdas que no están de acuerdo con este proyecto, pues dicen que la idea, si no pueden paralizar el país ahora, la idea es que por lo menos el gobierno escuche su posición. Ana María, los manifestantes aseguraban hoy que esta no es una protesta solo contra las pensiones, sino contra el presidente. ¿Cuán grande es el malestar y qué es lo que causa tanta indignación? Según la encuesta más reciente de una encuestadora francesa, IFOP, solo el 32% de los franceses apoyan la gestión del presidente Emmanuel Macron. Algunos consideran que no lo representa por estar más del lado de la parte privada que de la parte pública, de seguir al pie de la letra un proyecto que tuvo él como candidato para su reelección, pero que en la realidad no se aplica según algunos expertos, y también por considerarlo que no federa al país. Algunos asumen que votaron por él para evitar que la extrema derecha llegara al poder en ese momento. Se enfrentaba a Marine Le Pen como candidata y para evitar que ella llegara pues un voto, digamos, de castigo para ese partido político, y no porque estuvieran de acuerdo con todas las protestas o propuestas de Emmanuel Macron, y por eso es que salen a manifestar. También porque algunas decisiones del gobierno han sido, puestas en boca del propio gobierno, en boca de la primera ministra Elisabeth Borne, para que ella las asuma, las represente, y no por el propio Emmanuel Macron. Como funciona este país, ha tomado la decisión ella directamente por medio de un decreto que lo permite, y no ha habido una conversación con los diferentes, personalidades que pueden dar también su opinión para las decisiones que se toman en el país. Muchísimas gracias, Ana María Ospina, desde París. Y seguimos en la capital francesa porque este martes se inauguró una exposición sobre la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame tras el fatídico incendio que sufrió en abril del 2019. Hasta la próxima apertura del monumento, proyectada para diciembre del 2024, la muestra ofrece una visión de los trabajos realizados para restaurar el templo más visitado de Europa. Además del progreso de la reconstrucción, podrán verse también las decoraciones del techo y el plomo carbonizado que fueron distorsionados por las llamas. También se expone parte del gran órgano de la catedral que escapó a los daños. Con 8.000 tubos, el instrumento musical más grande de Francia fue desmantelado para limpiar los cilindros de hollín. Se espera que la catedral reabra al público a finales del año que viene. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.